Muy buenos días y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana en este seminario web. Para nosotros en BN Valores siempre es muy valioso contar con estos espacios donde podemos analizar y podemos discutir los principales elementos económicos que nos rodean y además las perspectivas que tenemos de cara hacia los siguientes meses. Para nosotros, estos análisis básicamente constituyen la base sobre la cual diseñamos nuestras estrategias de inversión que posteriormente les ofrecemos a ustedes como clientes, mientras que para ustedes consideramos que además este representa un insumo de calidad para la toma de sus decisiones financieras y sus decisiones de inversión. La charla va a estar a cargo de nuestros estrategas de inversión, Sebastián Con García, quien es economista de profesión y CFA nivel 1, así como Juan Pablo Arias, quien igualmente es economista de profesión. En la primera parte de la charla, Sebastián discutirá y analizará los principales elementos de la economía internacional, haciendo énfasis en las decisiones recientes de la Reserva Federal de Estados Unidos y en las perspectivas que tenemos de cara hacia los siguientes meses para las tasas de interés en dólares, mientras que en la segunda parte de la charla, Juan Pablo estará abordando y estará analizando la situación de la economía local, repasando los desarrollos que hemos visto este año sobre variables relevantes como el crecimiento económico, las tasas de interés internas, el tipo de cambio, así por supuesto como los desafíos que enfrentamos como economía. Antes de iniciar la charla, quisiera recordarles que en caso de tener preguntas, las pueden plantear a través de la aplicación en el botón de preguntas y respuestas, P y R, se les debe marcar a algunos de ustedes, donde nos pueden hacer llegar sus consultas, las cuales vamos a estar abordando hacia el final de la charla, que pues abriremos un espacio precisamente para este propósito. Bueno, sin más preámbulo, yo quisiera dejarlos con Sebastián, quien estaría a cargo de la primera parte de la charla sobre economía internacional, y nuevamente agradecerles a todos su presencia. Sebastián, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y bueno, muy buenos días a todos. De verdad que es un placer para nosotros realizar esta charla trimestral, donde abordamos distintos temas económicos y esperamos que sea un espacio bastante provechoso para todos ustedes. Como ya Javier les decía, la charla, como usualmente, está dividida en dos secciones. Primero les voy a conversar yo un poco acerca del mercado internacional y el entorno global en el que nos encontramos. Creo que estamos en un momento muy apropiado porque justamente ayer hubo reunión de política monetaria en Estados Unidos y la Reserva Federal, el Banco Central, tomó la decisión de realizar su segunda reducción de tasa de interés en este año. En los próximos minutos vamos a conversar un poco más al respecto. Y ya posteriormente, mi compañero Juan Pablo les va a conversar sobre la economía de Costa Rica y el mercado local. Bien, durante estos primeros 10 meses del 2025 hemos experimentado un giro completo en la dinámica económica global, tanto en la dinámica comercial como geopolítica, y muchos de estos cambios han sido impulsados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En diferentes puntos en el año, algunos más intensos que otros, el mercado ha tenido preocupaciones importantes, por ejemplo, con temas de los aranceles en abril, también más recientemente, algunos eventos geopolíticos puntuales de igual forma. Ahora, si bien no todas esas preocupaciones han llegado a materializarse o a implementarse, digamos, con la intensidad con la que algunas personas se imaginaban a inicios de año, algo que sí podemos decir con certeza es que este año hemos vivido con un nivel de incertidumbre bastante más alto, ¿verdad? Que ha generado volatilidades importantes en los mercados en diferentes puntos del año. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Posiblemente ustedes mismos lo hayan sentido en nuestra economía. Ante un mayor nivel de incertidumbre sobre política económica, política fiscal, temas como el desempleo y la inflación, los agentes económicos muchas veces prefieren posponer sus decisiones de inversión y consumo, ¿verdad? Y eso al final contribuye a desacelerar una economía. El Fondo Monetario Internacional precisamente lo que está proyectando en una actualización que hicieron recientemente en octubre es una desaceleración gradual del crecimiento económico global en los próximos años. En el 2024, el PIB mundial se creció a una tasa del 3,3%. Este año se espera que crezca al 3,2% y que en el 2026 sea apenas del 3,1%. Para que tengan una idea también, la región de América Latina y el Caribe
se espera que crezca apenas a un 2,4%. Y bueno, ya Juan Pablo se los va a comentar más adelante, pero en el caso de Costa Rica se espera que crezcamos a una tasa bastante más alta. En el mercado accionario, puntualmente, los inversionistas siguen teniendo algunas preocupaciones importantes, ¿verdad? Que se mantienen vigentes. Por ejemplo, las tensiones comerciales fuertes en este momento entre Estados Unidos y China. También cada vez se conversa un poco más acerca de una potencial burbuja en el sector de la inteligencia artificial. Pero a pesar de todo esto, en distintos países en el mundo, durante estos días los mercados accionarios han estado alcanzando o han estado muy cerca de niveles que son nuevos máximos históricos. Este rally tan fuerte que ha habido en las acciones ha estado impulsado por algunos factores principales. Por ejemplo, noticias con respecto a acuerdos comerciales entre algunas de las principales economías del mundo, que viene a relajar un poco las tensiones bilaterales. También una serie de resultados corporativos bastante positivos por parte de las empresas que cotizan en bolsa, principalmente en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, Microsoft, hoy van a reportar Apple y Amazon. Y por último, también la expectativa que ha venido teniendo el mercado de observar mayores reducciones en la tasa de interés de referencia, ¿verdad? Y justamente ayer, como les comentaba, pues la Fed tomó esa decisión de bajar su tasa de política monetaria por segunda reunión consecutiva. Y ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, no solo, digamos, es impresionante que los mercados accionarios estén alcanzando niveles máximos históricos con tantos elementos en el contexto, pero además, en las últimas semanas, los últimos meses, la reacción del mercado ante noticias con respecto a aranceles o, ¿verdad?, las publicaciones en redes sociales del presidente Trump con amenazas económicas y demás, cada vez generan reacciones más contenidas y las volatilidades han sido menores. Entonces, pareciera ser el caso que también, al menos los inversionistas, se están acostumbrando a vivir en un ambiente con mayores niveles de incertidumbre. Ya propiamente en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional lo que proyecta es un crecimiento del 2% este año. Esta tasa del 2% es bastante más baja de lo que crecieron el año pasado, pero sigue siendo un crecimiento saludable para la economía más grande del mundo. Está por encima que las tasas de crecimiento del resto de economías desarrolladas. Y no solo eso, sino que el FMI está proyectando que para el 2026 la economía de Estados Unidos estaría reacelerando y creciendo un 2,1%, ¿verdad? Que es distinto a la tendencia que sigue el resto del mundo, por ejemplo, con los datos que les mostraba anteriormente. Manteniéndonos enfocados en la economía de Estados Unidos, estas últimas semanas ha estado sucediendo algo que también es muy interesante y es el cierre del gobierno federal. El cierre del gobierno está cumpliendo hoy su día número 30 y esto, bueno, sucede cuando el Congreso no logra ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo en cuanto al presupuesto necesario para financiar sus operaciones de muchas de sus agencias federales. Eso provoca que todas las oficinas que no se consideran esenciales se cierren y sus trabajadores se suspendan temporalmente. En realidad no es un evento, digamos, muy extraño. En realidad ha sucedido en múltiples ocasiones en la historia, incluso en años recientes. Y quizás por esa misma razón, el mercado de capitales, por lo menos, no les suele dar tanta importancia. Revisando ocasiones anteriores, no se observa una tendencia, digamos, de una reacción negativa por parte del mercado, y no ha sido el caso durante este mes que hemos tenido el gobierno de Estados Unidos cerrado, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el S&P 500 ha seguido alcanzando máximos históricos. Una forma en la que sí el cierre del gobierno federal afecta directamente al mercado es que entre las agencias que se suspenden temporalmente se encuentran, por ejemplo, oficinas de estadísticas, y eso retrasa la publicación de algunos indicadores económicos clave para la economía de Estados Unidos. Esa es una falta de información, ¿verdad? Que aumenta la incertidumbre y vuelve más difícil la tarea de visualizar cuál es el estado actual de una economía. Eso especialmente para los tomadores de decisiones de políticas económicas, ¿verdad? Por ejemplo, los miembros de la Reserva Federal que tienen que tomar su decisión con respecto a política monetaria, pues es sumamente importante, ¿verdad? Y esta falta de información viene a complicarles la labor
todavía más. Un dato interesante es que a inicios de octubre, cuando se anunció el cierre del gobierno, una encuesta de Bloomberg encontraba que en promedio los participantes del mercado solamente veían al cierre del gobierno teniendo un impacto real, ¿verdad? Negativo sobre el desempeño de las acciones en estos últimos meses del año, si el cierre alcanzaba un mes de duración, ¿verdad? Eso se está alcanzando justamente hoy está alcanzando el día número 30. Entonces, es interesante comenzar a ver si este tema del cierre del gobierno comienza a generar cada vez más presión, tanto política como sobre el mercado. Pero bueno, con respecto al mercado laboral, que precisamente es uno de los, tiene cifras clave que no se han llegado a publicar, la última información que tenemos corresponde al mes de agosto. En el mes de agosto la tasa de desempleo aumentó al 4,3%, que sigue siendo en términos históricos una tasa de desempleo relativamente baja, pero por ejemplo vean que es la tasa más alta que hemos tenido desde la pandemia, básicamente. No solo eso, sino también, vean en el gráfico de la derecha, lo que ustedes están viendo es la creación de empleos promedio por mes en cada uno de estos años. Entonces vean que, por ejemplo, en el 2021, la economía de Estados Unidos añadía más de 600.000 empleos. Eso obviamente está muy influenciado por este periodo de recuperación post-pandemia, de la reactivación de los comercios y demás. Desde entonces se ha venido moderando de forma muy marcada, que en un principio era esperable, ¿verdad? Que el mercado laboral fuera regresando a una situación de equilibrio más consistente con su tendencia a largo plazo. Pero vean que para este año, durante los primeros 8 meses del 2025, el crecimiento mensual promedio de empleos estuvo por debajo de los 100.000 y bastante por debajo del promedio del año pasado. Propiamente para agosto se crearon apenas 22.000 empleos y ya hubo meses como junio, por ejemplo, donde el crecimiento se registró negativo. Es decir, que más bien la economía eliminó empleos durante esos meses. Entonces el mercado laboral ya está enviando señales, ¿verdad? Mucho más claras, mucho más evidentes, aunque no tengamos los datos del mes de septiembre por el tema del cierre del gobierno, sí se observa un mercado laboral bastante más deteriorado. Eso ha sido una de las principales motivaciones que precisamente llevaron al comité de miembros de la Reserva Federal a tomar la decisión de bajar la tasa de interés el día de ayer, ¿verdad? Tratando de mover su postura hacia una posición de política un poco menos restrictiva, tratando de así, con una tasa más baja, apoyar la actividad económica y el crecimiento económico en Estados Unidos y así al mismo tiempo apoyar el mercado laboral. Creo que aquí vale la pena repasar que, bueno, el Banco Central en Estados Unidos, que es la Reserva Federal o la Fed, uno de sus mandatos principales, uno de su doble mandato, tiene que ver con la salud del mercado laboral y el pleno empleo, pero no es el único que tiene, ¿verdad? Por otro lado, también uno de sus principales objetivos es la estabilidad de precios, que eso quiere decir una tasa de inflación baja y controlada, más o menos en el 2%. Entonces, sabemos que la Reserva Federal ayer optó por bajar la tasa de política monetaria, posiblemente enfocado en una debilidad más evidente del mercado laboral, pero nos falta observar qué ha sucedido con las tasas de inflación, ¿verdad? Es lo que vamos a pasar a discutir, pero se los adelanto, las tasas de inflación permanecen elevadas, ¿verdad? Siguen por encima del objetivo que tiene la Fed del 2%. En el caso del indicador de inflación en Estados Unidos, que se mide con el índice de precios al consumidor, el IPC, sí obtuvimos la publicación correspondiente al mes de septiembre. Y la razón es que la publicación de este indicador se consideró esencial, ya que se utiliza para el cálculo de ajustes en la seguridad social en Estados Unidos. Y entonces, digamos que fue por esa razón que a pesar de que el gobierno ha permanecido cerrado, sí contamos con esta información actualizada. En los últimos meses, el índice de precio al consumidor se ha reacelerado, la inflación general ya alcanzó el 3% en septiembre y la inflación subyacente, que lo que hace es que elimina algunos elementos más volátiles, como por ejemplo alimentos y energía, se ha mantenido también en torno al 3%. Algo que ha venido sucediendo interesante, por ejemplo en esta última publicación de septiembre, es que por un lado, si segmentamos
los efectos sobre los precios, tanto por servicios como por bienes, la categoría de servicios más bien ha venido teniendo un efecto positivo sobre el índice, es decir, ha venido mostrando menores presiones inflacionarias. Por ejemplo, el segmento de vivienda, que es uno de los que había afectado más fuertemente las tasas de inflación y había mantenido este indicador por encima del objetivo durante los últimos meses. Eso se ha venido moderando, lo cual es bastante positivo. Pero por otro lado, más bien ahora es la categoría de bienes la que ha mostrado aumentos en precios más importantes, ¿verdad? Y eso ha contrarrestado el efecto positivo de los servicios. Y bueno, como también se podrán imaginar, este efecto sobre los bienes viene o está muy ligado al tema de los aranceles que se han ido implementando. Recordar tal vez que los aranceles son un impuesto a las importaciones y eso pues aumenta el costo de muchos insumos que se utilizan para la producción de otros bienes y demás. En general, entonces, las lecturas de inflación en los últimos meses se han acelerado, alejándose del objetivo que tiene la Reserva Federal, pero se han mantenido por debajo de lo que esperaba el mercado. Es decir, los analistas de previo estimaban aumentos en los precios todavía mayores. De hecho, para los próximos meses todavía se tiene la expectativa de que sigamos viendo algún aumento en las tasas de inflación vía los aranceles que se van implementando y también algunos estímulos fiscales que ha aprobado la administración de Trump en los últimos meses. La Reserva Federal lo que proyecta es que para el cierre del año todavía tengamos una inflación subyacente más o menos del 3,1%. Eso sí, que ya se modere hacia el cierre del próximo año a un nivel bastante más cercano al objetivo que ellos tienen. Entonces, en resumen, ¿verdad? El principal mensaje de esta sección es que sí, las tasas de inflación se han acelerado, se han alejado del objetivo que tiene la Reserva Federal, pero se han mantenido lo suficientemente contenidas como para permitirle a la Fed o para darle el espacio a la Reserva Federal de bajar su tasa de interés, tal vez enfocándose, dándole más importancia a su mandato del mercado laboral, sin tener que preocuparse de una tasa de inflación que, por ejemplo, esté hoy en el orden del 3,5, ¿verdad? Si fuera que estos aumentos en las tasas de inflación, digamos que respondían a las expectativas del mercado y estuviera hoy en un nivel bastante más alto, posiblemente la decisión de la Fed de haber bajado las tasas ayer hubiera sido distinta. Posiblemente mantener las tasas constantes, ¿verdad? Por más tiempo. Entonces, precisamente, qué fue lo que se decidió ayer? Y aquí creo que hay bastantes elementos que podemos discutir. Ayer básicamente la Reserva Federal continuó con las disminuciones de tasas de interés. Em, en este gráfico, la línea negra que pueden observar es la tasa de fondos federales. Eso es el equivalente a la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Hacia finales del año pasado, la Fed realizó 3 reducciones de tasa consecutivas para un total de 100 puntos base o un punto porcentual. Pero vean que a partir de enero del 2025, por casi 9 meses, la Fed optó por mantener su tasa sin cambios, en una postura básicamente de espera, a ver cómo se desarrollan las políticas económicas de Trump, qué efectos van teniendo sobre la economía y tratar de tomar la mejor decisión en cuanto a balancear su doble mandato de inflación y mercado laboral. El resto de líneas que ven en este gráfico lo que muestra es la evolución del rendimiento que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos con plazos que van desde un año hasta 30 años. Vean que más o menos a partir de agosto comienza a observarse una tendencia bastante más clara hacia la baja de estos rendimientos y eso responde directamente a la expectativa que comienza a construir el mercado en estos momentos de que ya se acerca el momento de que la Reserva Federal retome sus reducciones de tasa, ¿verdad? Que había mantenido pausadas desde enero del 2025. Y así fue, efectivamente en septiembre, con un mercado laboral que ya se veía bastante más débil, la Fed optó por reducir su tasa en 25 puntos base y ahora en octubre, de forma consecutiva, realizó una reducción de exactamente el mismo tamaño. El presidente de la Fed, Jerome Powell, siempre realiza un discurso después de que el Banco Central anuncia su decisión. Ayer lo estuvimos analizando. Él básicamente lo que nos dice es que en los últimos meses parecieran haber aumentado los riesgos hacia la baja, es decir, riesgos de deterioro en el mercado laboral
pero también advierte que la inflación permanece elevada, ¿verdad? Y que ellos están comprometidos con llevar esas tasas a su objetivo del 2%. Esto es interesante porque obviamente sitúa a los miembros de la Fed en un dilema bastante complicado, ¿verdad? Donde tienen una única herramienta y dos mandatos, dos objetivos que se están moviendo en direcciones contrarias. Y evidencia, ¿verdad?, directa de esa decisión tan complicada es que ayer, por ejemplo, la decisión no fue unánime, ¿verdad? Como en muchas ocasiones sí es. De los 12 miembros del comité que tienen voto, hubo dos miembros que votaron en contra de bajar las tasas en 25 puntos base. Lo que es más interesante todavía es que uno de ellos votó por mantener las tasas sin cambios, ¿verdad? Posiblemente más preocupado por el tema de inflación, más enfocado en tratar de llevar esa tasa a su objetivo del 2%, mientras que el otro miembro que votó en contra de bajar las tasas en 25 puntos base, más bien votó a favor de bajarlas en 50 puntos base. Es decir, la otra postura, ¿verdad? Que es un miembro que tal vez está más preocupado por el tema del mercado laboral, ve debilidades más claras y votó por una flexibilización de la política monetaria todavía más fuerte. De cara al 2026, donde, bueno, tenemos una reunión más este año que va a ser en diciembre y luego las siguientes ya corresponderán al año 2026. Esa diferencia entre las opiniones de los miembros de la Fed cada vez se va a ir haciendo, pensamos, cada vez se va a ir haciendo más marcada. Algo también interesante es que el presidente Trump desde hace ya tiempos ha venido aumentando su influencia sobre la Fed, ¿verdad? Generando presión política muy fuerte sobre los miembros, especialmente sobre el presidente Powell, para buscar que las tasas se reduzcan de forma más agresiva. También a través del reemplazo que se ha venido haciendo de algunos miembros que han salido del comité y el presidente este, nombra candidatos para sustituirlos, ha podido ir también aumentando su influencia. Por ejemplo, el miembro que les contaba que votó más bien por haber reducido las tasas el doble en 25 en 50 puntos base, es el miembro que más recientemente se nombró al comité de la Fed, precisamente recomendado por el presidente Trump y que claramente tiene una visión mucho más afín con la del presidente de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya anunció cuáles son los 5 candidatos finalistas para sustituir al presidente Powell como jefe de la Reserva Federal una vez que venza su periodo en mayo del 2026. Entre estos 5 candidatos finalistas se encuentran dos actuales miembros del comité y muy posiblemente, ¿verdad?, tienen una visión sobre la política monetaria que también está más alineada a lo que quisiera ver el presidente Trump. Entonces, conversando con algunos analistas internacionales estos días, ellos básicamente lo que nos dicen es que hacia 2026 ellos ven una conformación del comité de la Fed que posiblemente esté más inclinado hacia bajar tasas que hacia mantenerse, digamos, vigilante del tema de la inflación y mantener las tasas más elevadas por más tiempo. Tal vez aquí también para aclarar, tal vez una pregunta que ustedes puedan hacerse, bueno, ¿y por qué es tan importante la tasa de política monetaria en Estados Unidos? Claramente tiene una influencia muy fuerte sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero aquí lo que quisiera también recordarles es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos funcionan como una referencia directa para los rendimientos de todo el resto de instrumentos de renta fija en dólares, ¿verdad? Entonces, bonos de Costa Rica en dólares, bonos de Panamá, Colombia, cualquier otro emisor de América Latina, por ejemplo. Entonces, el comportamiento que tenga esta curva de tesoro de Estados Unidos se va a ver reflejado muy probablemente sobre los otros instrumentos denominados en dólares, ¿verdad? Eso para el mercado, para el mercado accionario también tiene una influencia muy fuerte. La tasa del bono del tesoro a 10 años también influencia directamente tasas de hipotecas y demás. Entonces, realmente es una herramienta de análisis muy importante para toda la toma de decisiones con respecto a las inversiones. Para ir cerrando ya con esta sección de mercado internacional, bueno, la expectativa que tiene tanto el mercado como los propios miembros de la Fed es que en esta última reunión del 2025, que va a ser el 10 de diciembre, ocurra una reducción adicional más de 25 puntos base. Esa probabilidad con la que el mercado ve esta reducción hace una semana era de más del 90%.
Pero ayer, tras el discurso que dio el presidente de la Fed, Powell, donde básicamente explicó que ellos toman las decisiones reunión a reunión, ¿verdad? No es que en esta reunión de octubre ya tienen claro qué van a hacer en diciembre, sino que van a esperarse a tener pues la mayor cantidad de información posible al momento de la reunión el 10 de diciembre y demás. Esa probabilidad entonces ahora se redujo, el mercado se tambaleó un poco y la probabilidad entonces de esta reducción en diciembre anda más en torno al 72%, ¿verdad? Más o menos. Para el 2026, lo que el mercado está anticipando es que se den entre 2 y 3 reducciones más en la tasa. Ahora, tras el discurso de Powell ayer, se inclinan más hacia 2 que hacia 3, ¿verdad? Y los miembros de la Fed que llenan una encuesta donde realizan una serie de proyecciones. La última vez que la publicaron, que correspondió al mes de septiembre, ellos estaban contemplando apenas una reducción más el próximo año. Entonces ahí las expectativas están un poco desalineadas. Bien, ya para pasar entonces a la sección de mercado local, aquí traía un breve resumen de cuáles me parecen a mí son los 5 mensajes principales, por lo menos del contexto internacional que tenemos hoy. La primera es que estamos viviendo una transformación en toda la dinámica económica, geopolítica y comercial, y que eso ha sido parte de las razones por las que las principales economías en el mundo se han desacelerado. Los mercados accionarios están alcanzando nuevos máximos históricos. No solo es el caso en Estados Unidos, sino también en Europa y en Japón, por ejemplo. Algunos de los factores tienen que ver con la revolución de la inteligencia artificial, los buenos resultados corporativos que han venido publicándose y la expectativa de que todavía sigamos viendo más reducciones en la tasa de interés en Estados Unidos. En la economía más grande del mundo hay una dualidad importante. Por un lado tenemos un mercado laboral que muestra debilidades mucho más evidentes, pero al mismo tiempo tenemos tasas de inflación que se mantienen elevadas, ¿verdad? Por encima del objetivo que tiene la Fed. En la reunión del día de ayer, precisamente por esas debilidades en el mercado laboral, el comité decidió realizar su segunda reducción de este año. Se espera una reducción más el año que viene. Y para el 2026, el mercado está anticipando entre 2 o 3 reducciones que ubicaría la tasa de fondos federales, que es la tasa de política monetaria en Estados Unidos, más o menos en el 3%. Bien, ahora le doy la palabra a mi compañero Juan Pablo, que ya les conversará un poco más acerca de la economía de Costa Rica. Juan Pablo, me parece que está en mute, creo. Listo. Correcto, muchas gracias. Muy buenos días, realmente muy importante para nosotros poder estar acá, como decía Sebastián. Voy a hablarles un poco sobre qué es lo que ha pasado en el mercado local y un poco las incidencias o cuánto ha, lo que nos explicó Sebastián de mercados internacionales, cuánto ha repercutido sobre el mercado local. Lo primero, creo que es muy importante ver cuáles son las proyecciones de crecimiento que tenemos. Y aquí es muy importante por lo siguiente. Para este 2025, ¿verdad? La última actualización que tenemos por parte del Banco Central nos decía que estaríamos creciendo en torno al 3,8% durante este año, mientras que para el 2026 el crecimiento va a estar en torno al 3,5%. Ambos, ¿verdad? Tanto este año como el siguiente son menores al crecimiento que tuvimos el año anterior. El año anterior tuvimos un crecimiento de 4,3%. Sin embargo, hay que tener claro, hay que tener en consideración que estas proyecciones han venido cambiando durante el año. Recordemos que a inicio de año, en enero, cuando salió el primer informe por parte del Banco Central, nosotros lo que teníamos era que el crecimiento para este año iba a ser de un 4,1%. Igual desacelerándose respecto al año anterior, pero no tanto. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Como nos lo decía anteriormente, con los cambios en el entorno geopolítico, con los cambios en los temas arancelarios, que iban a impactar a todo el mundo y por supuesto que se iban a dar en Estados Unidos, lo que se previo es que nosotros íbamos a tener un efecto mucho más fuerte. Y ese efecto mucho más fuerte lo que hizo fue que este crecimiento para este año bajara un 3,6%, mientras que para el 2026 se iba a esperar un crecimiento en torno al 3,8%. La última actualización, como le digo, más bien dieron vuelta las cifras, ¿verdad? Se dice que
realmente este año no ha disminuido tanto y no ha disminuido tanto principalmente porque el tema de las exportaciones, muchas empresas previendo que iba a haber este tema arancelario, empezaron a acelerar sus importaciones. Eso significa que las exportaciones en Costa Rica se dieron de forma más rápida, se dieron de forma más acelerada de lo esperado, principalmente previendo este efecto arancelario que se pudiese dar. Y eso ha hecho bueno, que hayamos tenido un crecimiento por encima de lo esperado a inicio de año, igual, menor al del año anterior, pero yo creo que aquí algo muy importante es ver qué tanto este crecimiento inclusive podríamos tener para el Banco Central de acá de Costa Rica, ¿verdad? Entre hoy y mañana es probable que saque el último informe de proyección para este año y es muy probable que este número, que este 3,8, sea un poco mayor, ¿verdad? Podemos estar hablando de 3,9, 4%, ¿verdad? Muy similar a como lo teníamos a inicio de año y también es probable que para el 2026 también haya algún ajuste hacia el alza. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las exportaciones que nosotros realizamos principalmente a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, tienen una elasticidad respecto al precio, o sea, tienen un cambio respecto al precio que es relativamente bajo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros más exportamos a Estados Unidos? Exportamos implementos médicos y exportamos bienes del sector tecnológico. ¿Verdad? Entonces, a veces ha estado un poco demostrado que no son bienes que las personas cuando les disminuye su consumo es lo primero que dejan, ¿no? Sino que independientemente del cambio que tengan en su consumo, los implementos médicos que se exportan o que ellos nos demandan, más o menos ha permanecido con una demanda constante. Y eso ha sido positivo para la economía costarricense. Eso se ha visto reflejado también en el indicador mensual de actividad económica, en el IMAE, donde nosotros vemos que hay un crecimiento del 4,8%, el último crecimiento que tenemos para para el mes de agosto. Ahora, esto implica que Costa Rica crece a dos marchas distintas, sí, efectivamente, ¿verdad? Por un lado tenemos el sector exportador o básicamente lo que es el régimen especial, que es donde están todas las zonas francas y demás, que esas vienen creciendo a tasas muy altas, ¿verdad? Muy altas, estamos hablando que a inicio de año estaba creciendo a tasas por ahí del 15% y más o menos estimaba que esa iba a ser la tasa de crecimiento promedio durante todo este año. Sin embargo, el último indicador que tenemos, o que sacó el Banco Central, nos indicó que están creciendo en torno al 18%, 18,1%, un crecimiento que es definitivamente superior o mayor al que se había pensado inicialmente. Lo otro importante es que el régimen tradicional, ¿verdad? Que es el 70% del resto de la economía, básicamente zona francas anda entre un 25, 30% de toda la economía, ¿verdad? Pero contribuye en casi la mitad del crecimiento, ¿verdad? Eso es importante, que ese 30% contribuye casi que en un 50% a explicar el crecimiento de nuestra economía. El otro 70% de empresas, como les decía, viene creciendo a tasas del 2,8%. Uno dice, sí, esta tasa es relativamente baja, sí, correcto, es relativamente baja. Sin embargo, es mayor a lo que teníamos a inicio de año. A inicio de año estábamos creciendo con tasas en torno al 2,1, 2,2, 2,3%. Ha venido acelerándose, ha venido creciendo lentamente, pero ha venido creciendo y ahorita la tenemos en 2,8, ¿verdad? Y es probable que vaya a crecer en niveles cercanos al 3%. Ya con crecimiento igual o superior al 3%, ya por lo menos da pie para que se generen nuevos empleos, para que haya posibilidades de una mayor expansión y demás. Y esto también va a contribuir aparte para que el consumo y principalmente lo que es la parte de inversiones productivas de las empresas también tenga, que es lo que se conoce o se denomina como el el stock físico de capital, ¿verdad? También tenga un incremento y eso vaya a incidir sobre el crecimiento del PIB. Entonces, la vulnerabilidad que teníamos en el entorno externo que teníamos planteado al inicio, pareciera que ya ha venido terminando lo que nos comentaba Sebastián antes, que esa incertidumbre que era muy alta, principalmente en el primer trimestre, ya en estos segundo y tercer trimestre ha venido disipándose un poco. No es que no existe, sí, todavía está ahí, pero cada vez es, digamos, menor o tiene un efecto menor sobre la economía.
Otro tema importante que hemos tenido es lo que ha sucedido con las finanzas públicas. Bueno, las finanzas públicas básicamente es ver cuántos son los ingresos que tiene el gobierno y cuántos son los gastos, las salidas que tiene el gobierno central, ¿verdad? Y con base en eso, ¿verdad? La diferencia entre ingresos y egresos nos va a determinar cuál va a ser el cambio que hay en el stock de deuda por parte del Ministerio de Hacienda. Tal vez ahí lo más importante es que a partir del 2018 que se dio la reforma fiscal, eh, se empezaron a dar cambios, ¿verdad? Cambios un poco paulatinos, pero que se tuvieron que ver interrumpidos principalmente por el efecto de la pandemia, ¿verdad? El efecto de la pandemia, no solo en Costa Rica, sino a nivel del mundo, vino a trastornar o vino a cambiar un poco lo que se esperaba sobre lo que pudiese hacer o acontecer en la economía, con un 2019 bastante bajo en crecimiento, pero con un 2020 en el cual empezó a repuntar. Perdón, un 2020 bastante bajo en crecimiento, pero un 2021 donde empezó a repuntar bastante fuerte nuevamente, tratando de reponer un poco lo que se había perdido el año anterior. Entonces, a partir nuevamente del 2021-2022, digamos que los efectos de la reforma fiscal se empezaron a ver y ya en los últimos 4 años lo podemos ver un poco más claro. Veamos que a partir del 2021 hemos empezado a generar balances primarios. ¿Qué es balance primario? El balance primario son los ingresos corrientes que tiene el gobierno menos los gastos operativos que tiene. O sea, eso no está contando la parte de intereses. Solamente de los ingresos que yo tengo como gobierno, como país en este caso, como gobierno principalmente, ¿verdad? Menos las salidas, ¿verdad? Que no cuenten intereses, que no implique un costo financiero, ¿cómo estamos quedando? Y lo bueno es que estamos quedando con un superávit, o sea, con un efecto positivo. Ese superávit se ha utilizado gran parte de él en pagar la deuda, para la recomposición del balance se ha disminuido, se ha destinado al pago de intereses y ese mayor pago de intereses lo que ha provocado es que el déficit financiero o el déficit fiscal total empieza a disminuir lentamente, ¿verdad? Pero lo importante es que empieza a disminuir. La velocidad también importa, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo que están viendo y lo que están viendo los inversionistas desde afuera de Costa Rica es que efectivamente tenemos un compromiso con las finanzas públicas, hay responsabilidad fiscal y eso ha provocado que efectivamente el balance financiero, digamos, o no se está acelerando, no esté creciendo, sino que por el contrario esté controlado. ¿Por qué digo que eso lo están viendo los inversionistas desde el exterior? Porque eso se ve reflejado en en un indicador en especial que es el ENVI, ¿verdad? El ENVI lo que mide es cuánto es el riesgo adicional que tiene un país, ¿verdad? Medido por el rendimiento que tienen las emisiones soberanas versus una emisión, versus el rendimiento que tiene en los bonos de Estados Unidos, principalmente el bono del Tesoro a 10 años, ¿verdad? Y ese rendimiento ha venido bajando de forma importante. A principio de año lo teníamos por encima de 200 y resto, ¿verdad? Ya para el cierre, para el cierre de septiembre está el indicador en torno a los 180, inclusive para este mes de octubre lo vi en 178. Entonces, por ahí empieza a darse una disminución de la percepción de riesgo que tiene este país y esto también se ha venido a complementar con lo que ha pasado con dos calificadoras de riesgo, como ha sido Standard Poor's y Moody's. Standard Poor's nos han hecho upgrades o nos han hecho mejoras en nuestra calificación crediticia. Con con S&P estábamos desde un W menos y nos ha hecho el upgrade o nos ha hecho la mejora en la calificación hasta un W. Pero lo mismo acaba de suceder con Moody's semanas anteriores, hace un par de semanas. Nosotros estábamos en la posición de BA3, ¿verdad? O en la calificación de BA3 y nos hicieron un upgrade hasta un BA2. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Bueno, en primer lugar, que ya las tres calificadoras, digamos, nos tienen en el mismo rango, en el mismo nivel, pero más importante de eso es que ya estamos a solamente 2 pasos de ser grado de inversión. Y el que podamos llegar a ser grado de inversión tiene beneficios no solamente para el gobierno, no solamente sobre los títulos soberanos, sino también para el resto de la economía. Porque si en estos momentos alguna empresa de Costa Rica, algún emisor quisiera hacer, valga la redundancia, alguna emisión fuera del país, ¿verdad? Este riesgo o este riesgo país va a ser considerado por parte de los inversionistas para ver qué tanto le van a exigir de rendimiento a esas emisiones
que vayan a estar saliendo en mercados internacionales. Igual, si alguna entidad acá tal vez no sea una emisión internacional, pero tenga la oportunidad de financiarse a través de mercados internacionales, esta disminución más bien disminución, no, sí, esta disminución en la percepción de riesgo, o dicho de otra manera, esta mejora en nuestras calificaciones, lo que va a hacer es que se va a poder financiar a un costo menor. ¿Qué más tenemos? Por el lado de la inflación, yo creo que durante todo este año ese ha sido tal vez nuestro tema en tratar de alcanzar la meta. La meta que ha tenido el Banco Central ha sido de un 3% sobre la inflación, con un rango de tolerancia, ¿verdad? Más o menos un 1%. Eso significa que hay un rango de tolerancia en esta banda que está acá, que es entre un 2 y un 4%. Y nosotros vemos cómo desde principios del 2023, ¿verdad? La inflación, que es esta línea celeste que podemos ver por acá, ha estado por debajo de esa banda. ¿Por qué ha estado por debajo de esa banda? Recordemos que para un año antes, ¿verdad? De esa fecha, para más o menos marzo de 2022, Costa Rica, ¿verdad? Que fue despuesito del tema del COVID, Costa Rica andaba con inflaciones en torno al 12%. ¿Verdad? Cuando eso sucedió, el Banco Central también previendo que eso podía seguir incrementando más y que esto iba a tener un efecto no solamente sobre el consumidor, sino también sobre el sector real, es decir, sobre el sector de bienes y servicios, empezó a aumentar su tasa de política monetaria de una forma fuerte y de una forma contundente, junto con otras medidas. También, por ejemplo, disminuyeron el horario de operación del MONEX, hubo un cambio en los encajes legales, tanto en colones como en dólares, pero bueno, una serie de medidas para tratar de contener este aumento en los precios. Lo que sucedió fue que, bueno, el crecimiento fue muy fuerte de la tasa de interés, empezó a repercutir relativamente rápido sobre los diferentes mercados y empezó a darse lo que se esperaba, que era una disminución en el nivel de precios. Sin embargo, esa disminución se prolongó y todavía la fecha se sigue prolongando. El último dato que nosotros tenemos, ¿verdad? O que publicó el Banco Central es que para septiembre, eh, el nivel de precios de septiembre este año versus el nivel de precios de septiembre el año anterior ha disminuido un 1%. Eso no significa que todos los precios disminuyeron un 1%. Probablemente cuando vayamos al supermercado, nosotros llegamos y decimos, bueno, pero ¿dónde está ese 1%? Yo no lo veo más barato. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que en promedio, ¿verdad? Esta canasta está compuesto por más o menos 289 productos, ¿verdad? De los cuales los que han bajado más fuerte respecto a aquellos bienes que han subido de precio. Entonces, algunos han subido, otros han bajado, pero en promedio son más la cantidad de bienes que han bajado o es más fuerte el efecto de los bienes que ha bajado respecto al efecto de los bienes que ha subido. Y eso también tiene efectos sobre la economía real. ¿Por qué? Principalmente ahora que estamos en el mes de octubre, que viene noviembre, que las empresas están viendo presupuestos y que empiezan a hacer las estimaciones para el año siguiente. Un punto muy importante a valorar es el costo del trabajo que tienen las empresas. El costo del trabajo es básicamente cuál es su tasa salarial. ¿Cuál va a ser la tasa que vamos a tener de salarios para el año siguiente? Y mucho de eso se ancla respecto al nivel de inflación que tenemos. Con una inflación negativa del menos 1%, y ojo que aquí también quisiera hacer una observación, que ese menos 1%, como decía, es de septiembre de este año respecto a septiembre del año anterior. Pero si nosotros vemos las inflaciones acumuladas durante este año, solamente durante el 2025, lo que tenemos es menos 1,95%, o sea, casi un 2% negativo, un 2% de inflación respecto a inicio de año, y eso, como les decía, podría tener algún tipo de incidencias a la hora de calcular el precio de los salarios para periodos siguientes. Entonces, yo creo que en ese es un tema que debemos, ¿verdad? Debemos como país, principalmente el Banco Central, creo que debe prestarle también la atención debida. En la última reunión de política monetaria, ellos decidieron mantener su tasa sin variación, sin cambios, pero bueno, ¿verdad? ¿verdad? No debemos, así como en Estados Unidos también, ellos están viendo por un lado cómo está el mercado del empleo y por otro lado cómo está el mercado de precios. Creo que aquí también tenemos que ver con un poco más de atención qué pudiese suceder.
el Banco Central lo que nos ha dicho es que ellos consideran que se pueden seguir dando ciertos riesgos, principalmente del sector externo. Riesgos geopolíticos que puede hacer que se incrementen los precios de algunos bienes, ¿verdad? El principal bien que podría aumentar es el petróleo, ¿verdad? Y eso tendría algún tipo de efecto sobre el mercado local. Recordemos que normalmente cuando suben los precios del petróleo, el combustible, hay dos efectos. El primero es cuando se importa el combustible a precios más altos y el segundo es que eso va a repercutir sobre una serie de bienes y servicios en el mercado que también van a subir, producto que eso es un costo importante para, por ejemplo, transportes, para un montón de otras actividades económicas y entonces empiezan a dar los efectos de segunda ronda. Entonces, por eso es que con el petróleo, principalmente, que es nuestro principal producto que importamos, digamos, se le mira con una importancia mayor respecto a los otros bienes y así lo ha hecho ver también el Banco Central, que eso puede suceder. Y también está el riesgo, digamos, de que haya un mayor nivel de lluvias, ¿verdad? O mayores precipitaciones y eso también haga que algunos commodities o algunos bienes que nosotros importamos también vayan a subir de precio y vayan a impactar muy fuerte el mercado local y nuevamente la inflación se les vaya a salir a ellos de ese rango. Entonces, digamos, eso es la visión que está teniendo el Banco Central. Sin embargo, yo creo que es importante tenerlo un poco más clarificado, principalmente a la hora de que nosotros vemos los gráficos de comportamiento. Incidencias, ¿verdad? De mantener una tasa de política monetaria sin cambios. Este año solamente ha disminuido 25 puntos base, 25%, que ese cambio, por cierto, se dio el 18 de julio de este año. Es que la curva de rendimiento soberana, y en este caso la curva de rendimientos en dólares, ha venido disminuyéndose y ha venido disminuyéndose de forma importante. Bueno, se dio la caída más importante se dio durante el año anterior. Veamos que esta línea que tenemos por acá arriba, la línea azul, ¿verdad? La línea punteada azul, era la curva de rendimientos que teníamos nosotros para marzo del 2023. Un año después, para enero del 2024, bajó a esta línea celeste que tenemos acá. Y este año, pese a que, bueno, no pese, sino dado que en los mercados internacionales ya se han empezado a dar bajas en las tasas de política monetaria, entonces aquí también hemos tenido una disminución en los rendimientos que ofrecemos a los distintos plazos y eso ha hecho que efectivamente la curva soberana se haya desplazado hacia abajo. Y tal vez lo más importante es ver que en la parte corta de la curva esa disminución ha sido mucho mayor respecto a la parte larga de la curva. De hecho, aquí ya para vencimientos mayores a 10 años, la caída realmente ha sido relativamente pequeña si lo comparamos con la caída en la parte corta, por ejemplo, en rendimientos menores a los primeros 2 años. Entonces, tenemos presiones inflacionarias a la baja, tenemos comportamiento de precios internacionales que también han disminuido, que también se mantienen relativamente bajos. Eso hace que los costos de importación no aumenten, ¿verdad? O lo que uno llama la inflación importada no sea positiva. Lo otro es la apreciación del colón, que también es una apreciación importante. Solamente durante este año tenemos una apreciación del 1,6% respecto a octubre del año anterior. Y eso también implica, bueno, y respecto a inicio de año, la apreciación la tenemos en un 2,7%. Esa apreciación del colón significa que cada vez que vamos a importar algo en dólares, en términos de colones nos cuesta menos, ¿verdad? Entonces también eso el comportamiento del tipo de cambio es importante para explicar qué es lo que está pasando con la parte de los precios. Y bueno, una actividad económica moderada, como lo vimos al principio, ¿verdad? Una actividad económica moderada, ligeramente inferior a lo que teníamos el año anterior. Entonces, cuando la demanda, acordémonos que los precios funcionan por oferta y demanda. Cuando hay una menor demanda, los precios tienden a caer. Cuando hay una mayor demanda, los precios tienden a subir, ¿verdad? Decimos en economía ceteris paribus, eso es manteniendo las demás condiciones sin cambio. Pero aquí tenemos que ver cuál es el efecto de la demanda y cuál es el efecto de oferta, ¿verdad? La oferta más o menos se ha mantenido constante, entonces lo que ha hecho un poco también, que ha presionado hacia la baja de precios es que tenemos una demanda relativamente menor respecto a la que teníamos en años anteriores. Se espera cautela en el enfoque de tasas de interés, ¿verdad? El Banco Central ya, por lo menos así nos lo ha demostrado.
los cambios o las disminuciones que hemos tenido en la tasa de política monetaria han sido disminuciones relativamente, bueno, ha sido solamente una disminución durante este año y durante el año pasado lo que nos indicó es de que ellos lo ven, pero lo ven con mucha prudencia, ¿verdad? La estabilidad se ha traducido, la estabilidad que se ha mantenido en tasas, o por lo menos la estabilidad que se ha visto en la tasa de política monetaria, también se ha reflejado en las otras tasas internas del mercado. Lo otro que tenemos, ¿verdad? Que ya también adelanté un poco, que es, bueno, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Como les decía, el tipo de cambio ha venido a la baja, ha tendido a caer solamente, si no me equivoco, al día de ayer cerró en 502 aproximadamente en el mercado Monex. Pero algo importante que hemos empezado a notar que no se venía dando desde hace algunos meses es que ya el Banco Central nuevamente está interviniendo en el mercado Monex, ¿verdad? Interviniendo con operaciones de compra. A partir del jueves anterior, que el jueves anterior también fue una fecha importante porque se dio un aumento en la cantidad de transacciones que se dieron a través de esa plataforma, y también que fue cuando el Banco Central intervino por primera vez después de, de bastantes días, de bastantes meses, ¿verdad? Volvió a intervenir con operaciones de compra. Y a partir del el jueves anterior empezó a intervenir, intervino jueves, intervino viernes, intervino lunes, intervino también el día de ayer martes. Y entonces, ¿por qué es que se están dando esas intervenciones? Porque hay un exceso de oferta sobre la compra, o sea, son más los recursos en dólares que están entrando en la economía, por lo menos que están entrando al mercado bancario respecto a la demanda que se está dando en dólares. El Banco Central compra ese exceso de oferta para que el tipo de cambio no baje más. Y entonces, pese a que tenemos un tipo de cambio de 502, si no hubiese sido por esas intervenciones, es muy probable que el tipo de cambio estuviera por debajo de ese nivel que tenemos ahorita, que es de 502. Qué es lo que podría estar explicando que haya un exceso de dólares, ¿verdad? Respecto a la demanda, o un exceso de oferta respecto a la demanda? Si bien es cierto, el mercado del turismo ha estado más contenido respecto a periodos anteriores, respecto a años anteriores, yo creo que aquí el principal efecto que se ha venido dando es por el lado de las exportaciones. Lo decíamos anteriormente, el sector exportador, el sector de zonas francas, está creciendo a un ritmo del 18%. Procomer nos indicó en su último informe, ahora en septiembre, que las exportaciones desde enero hasta agosto de este año han sido un 16% mayor respecto a ese mismo periodo del año del 2024. Entonces, ese incremento en las exportaciones, que en parte no era esperado, ¿verdad? Se sabía que la exportación iba a tener un buen comportamiento, pero está teniendo un comportamiento mejor al esperado, ha provocado que efectivamente haya una cantidad mayor de dólares a lo que se tenía presupuestado, o por lo menos a lo que el mercado estaba esperando. Y también considerar que la demanda en dólares se ha mantenido contenida o ha bajado inclusive. ¿Por qué? Por lo que ya explicábamos antes, que tenemos precios de importación más bajos, tenemos realmente menos necesidad de importar. Y yo creo que algo muy importante que puede explicar también esa disminución en el tipo de cambio es que tenemos el déficit comercial más bajo de los últimos 4 años, con un déficit de solamente 7.800 millones de dólares. El año pasado el déficit superaba los 10.000 millones de dólares. Que el déficit comercial esté bajando, ¿qué significa? Que realmente las exportaciones están creciendo a un ritmo superior a lo que crecían antes, o bien que las importaciones tienen un ritmo de crecimiento menor al ritmo de crecimiento que tenía en periodos anteriores, ¿verdad? En total, al conjugar cualquiera de esas dos situaciones, ¿verdad? Lo que eventualmente está haciendo es que lo que sale por importaciones va siendo menor a lo que está entrando por la parte de exportaciones, por lo menos menor respecto a lo que se daba en periodos anteriores. Y eso ha hecho que efectivamente haya una mayor cantidad de recursos, principalmente en dólares, que al pasarlo a colones hace que el tipo de cambio tienda hacia abajo. Otro tema importante es que, bueno, el Banco Central, en cada vez que hace esas intervenciones, lo que hace es aumentar sus reservas internacionales. Ahorita andan, bueno, 15.566 millones, creo que estaban a mitad de este mes. Ya el último dato que estoy revisando ahora en la mañana andan cerca de los 16.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Bueno, que hay un fuerte blindaje por parte del Banco Central.
pero principalmente que respecto a hace 2 años hemos duplicado la cantidad de activos en moneda extranjera que tenemos, que tiene, por lo menos que tiene el Banco Central resguardado. Eso significa que está muy bien armado en caso de que quisiera darse algún tipo de ataque especulativo a la moneda, ataque especulativo al colón, ¿verdad? El Banco Central va a tener bastantes herramientas para poder defenderse en caso de que eso así suceda. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos en Costa Rica? ¿Verdad? Pese a las situaciones externas de la economía, Costa Rica ha mostrado una alta resiliencia a dichas condiciones. Se ha mantenido con un crecimiento sostenido. Recordemos que crecer con tasas cercanas al 3%, ¿verdad? Por encima del 3%, ya respecto a lo que están creciendo otros países en la región, eso es importante y eso lo que demuestra es que Costa Rica es una economía que, pese a todas esas condiciones, pese a que somos una economía muy abierta, y bastante pequeña, ¿verdad? Somos una economía pequeña y abierta. Pese a todas esas situaciones, el comportamiento, digamos, no es tan riesgoso, no tiene tanta volatilidad en lo que es la parte de su crecimiento del PIB. Lo otro importante es que el comportamiento de las finanzas públicas han sido positivo, así lo han hecho ver las calificadoras de riesgo, así lo han hecho ver también los inversionistas internacionales solicitándonos una prima menor de riesgo, ¿verdad? O tasas relativamente menores a las que nos solicitaban, por ejemplo, hace un año. Y yo creo que eso es importante para todo el mercado. Se han tenido dos mejoras en las calificaciones de crédito, como lo he explicado antes. Otro punto importante es que, bueno, que la tasa de política monetaria durante este año ha disminuido 25 puntos base, aunque esa disminución realmente no ha hecho o no ha tenido consecuencias o no ha tenido efectos, más que consecuencias, no ha tenido efectos muy fuertes sobre el resto de la economía. La tasa básica pasiva, lo que ha crecido durante este periodo, desde el momento en que se hizo ese cambio hasta ahora, lo que ha bajado más bien ha sido solamente 8 puntos básicos con 25 puntos que bajó la tasa de política monetaria. Y por el contrario, el tipo de cambio más bien ha tendido a seguir o ha continuado su tendencia a la baja de una forma más moderada, pero ha continuado su tendencia a la baja. Eso significa apreciándose el colón. Las operaciones que hace el Banco Central en Monex, que son operaciones de compra, lo que han hecho es evitar una mayor disminución en el tipo de cambio. Y eso sería lo que le tenemos, ¿verdad? De qué ha pasado en el mercado local. Ahí los dejo con mi compañero Javier, en caso de que tengan algunas dudas, consultas, realmente con mucho gusto vamos a estar aquí para intentar aclararlas. Muchas gracias, Juan Pablo. Y también agradecer a Sebastián en la primera parte de la presentación. Ambos, yo creo que nos acaban de dar explicaciones muy valiosas, muy concretas de lo que estamos viendo hoy en el entorno económico, pero también de qué podríamos esperar en el futuro inmediato dadas estas condiciones. Y por supuesto, ustedes saben que al final, en términos de lo que es la discusión de mercado, son todos estos elementos los que siempre tenemos de fondo. Por el tiempo vamos a tomar tres preguntas. La primera pregunta es de la parte internacional, se la voy a realizar a Sebastián. Nos comentan, estando cerrado el gobierno federal de Estados Unidos, la Reserva Federal está tomando decisiones a ciegas. ¿Cuánto más podría permanecer cerrado el gobierno? Ok, muchas gracias por la pregunta. Em, yo creo que tiene un poco de razón en el sentido de que la Reserva Federal, por ejemplo, el día de ayer tuvo que tomar una decisión con menos información de la que hubiera tenido si el gobierno no hubiera estado cerrado, ¿verdad? Y se hubieran publicado otros indicadores económicos, pero tampoco es que esté a ciegas. En realidad, para esta situación, para esta reunión en especial, sí se hizo la publicación del dato de inflación, por ejemplo, no así los del mercado laboral, pero existen otras fuentes también, fuentes de indicadores económicos de empresas privadas. Por ejemplo, hay una encuesta de empleos privados que se llama ADP, por ejemplo. Y entonces realmente no es que esté tomando una decisión a ciegas. Para reuniones siguientes, creo que ahí el tema se puede complicar un poco más. Por ejemplo, ya no tendríamos tampoco los datos de inflación de octubre. De hecho, algo que no comenté es que estos datos de septiembre se publicaron em, gracias a que ya el cálculo se había realizado en realidad de previo. Lo único que faltaba era la publicación. Ahora, como la Oficina de Estadísticas Laborales ha permanecido cerrada durante el mes de octubre,
podría ser el caso que incluso no exista, no se pueda calcular un indicador de inflación y de tasa de desempleo y crecimiento de empleo para el mes de octubre. Pero ahí sería un mes que la economía se estaría, por así decirlo, brincando en cuanto a información económica. Yo creo que todos esos temas van a ir complicando la labor de la Reserva Federal por un lado, pero también se van a ir complicando muchos otros temas para otra gran parte de la población y de la economía en Estados Unidos, que al final lo que generan es cada vez mayor presión para que el Congreso llegue a un acuerdo y se logre reabrir el gobierno. Para no tomar más tiempo, algo que no mencioné también fue que en promedio estos cierres del gobierno han durado en la historia 8 días apenas. Ya les comentaba que el de esta ocasión va por el día número 30 y el más largo en la historia fue el anterior, que ocurrió durante la primera administración de Trump y ese duró 35 días. Entonces ya estamos llegando a casi al cierre más largo que ha tenido la economía de Estados Unidos. Vamos a ver cuánto más puede aguantar el Congreso esta presión creciente, ¿verdad? Muchas gracias, Sebastián, por la respuesta. Ahora pasando a la parte local, eh, para Juan Pablo, la pregunta que nos hacen por acá es, ¿qué efecto sobre Costa Rica podría tener una eventual salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica? Y bueno, esa pregunta es muy importante puesto que se está discutiendo en los últimos días, ¿verdad? Una posible salida de Nicaragua del CAFTA. Recordemos nada más la posición geográfica que hay. Está Costa Rica, ¿verdad? Y más allá de Centroamérica, ¿verdad? No incluye Panamá. Nosotros no tenemos otro vecino más que Nicaragua en ese sentido. Entonces, si Nicaragua sale o se saca del CAFTA, es muy probable que lo que vayamos a tener es algún grado de complicación a la hora de transportar nuestros bienes y servicios al resto del mercado centroamericano. Y aquí es importante tener en cuenta que el mercado centroamericano es el segundo mercado más importante en términos de comercio internacional que tiene Costa Rica. Después de Estados Unidos es nuestra segunda plaza más importante en la cual nosotros exportamos y nosotros importamos. Eso podría hacer que al estar saliendo Nicaragua de este acuerdo, ¿verdad? Los productos o los bienes principalmente que vamos a estar exportando puede tener un aumento en esos costos de importación. Puede ser que Nicaragua imponga algún tipo de arancel por las entradas o bien por todo el tráfico que vaya a pasar entre sus fronteras. Y eso prácticamente al que más estaría impactando es a Costa Rica respecto al resto de las otras naciones. Yo creo que aquí es importante retomar a nivel, digamos, de las altas esferas, la posibilidad de que se habló en años anteriores del ferry que teníamos por el lado del Pacífico entre Costa Rica y El Salvador, o ver otras opciones alternas en las cuales podamos comunicarnos directamente con el resto de la economía, con el resto de los países centroamericanos sin necesidad de pasar por Nicaragua, ¿verdad? Pero yo creo que eso es un desafío, un desafío importante que tenemos en términos de comercio exterior y que evidentemente podría tener algún tipo de repercusión sobre los costos, ya sea de importación o los costos de exportación que estarían teniendo el sector de comercio internacional acá en Costa Rica. Muchas gracias, Juan Pablo. Hay otras dos preguntas que si Sebastián y Juan Pablo me permiten, las voy a tomar, que son un poco sobre mercado, ya la parte, digamos, bursátil de Costa Rica. Voy a hacer una combinación de las dos preguntas para responderlas. La primera de ellas dice, consulta, la no aprobación de los eurobonos por parte de la Asamblea estaría presionando los rendimientos hacia el alza para lo que queda de estos últimos 2 meses del 2025. Si es así, ¿qué plazos se verían más afectados? Un poco lo que yo quisiera poner en contexto es que es cierto, esa parte del financiamiento no se va a materializar como tal vez se esperaba a principio de año, pero no es algo que tomara por sorpresa al mercado. Ya desde agosto que Hacienda había hecho la revisión de su plan de financiamiento, básicamente ellos habían descartado la posibilidad de utilizar los eurobonos durante este año. Sí daban cierta perspectiva de que iban a poder eventualmente contar con esos recursos posiblemente de cara hacia el 2026. Finalmente, como les digo, no se materializa, pero no es algo que toma por sorpresa al mercado. Si la ausencia de este financiamiento va a presionar los rendimientos de cara hacia lo que queda de fin de año, esa pregunta hay que verla por partes. Si ustedes observan el mercado en colones,
que los rendimientos sí bajaron de forma muy marcada los últimos años, como lo decía Juan Pablo, estuvieron muy estables en el último año. Ya los rendimientos de más largo plazo en colones empezaron a subir, ¿verdad? Ustedes me preguntarán, bueno, Javier, ¿eso es una consecuencia de la ausencia de los eurobonos o hay más elementos? Y la respuesta mía va en el sentido de que ciertamente hay más elementos, y uno de ellos es que las tasas en colones, en el sentido de los rendimientos de mercado, ¿verdad? Que uno encuentra para las inversiones, ya estaban en niveles muy bajos. Entonces, ¿verdad? Obviamente Hacienda, el gobierno, al necesitar captar recursos, una forma de hacerlo es ofrecer un mayor premio, es decir, un mayor rendimiento en ciertos plazos de la curva para absorber esa liquidez, y efectivamente es un proceso que ya se empezó a dar en los plazos largos en colones. Estoy hablando de inversiones que tienen vencimientos del 2037 para arriba. Entonces, es algo que ya empezó a suceder. No diría yo que es enteramente por la ausencia de eurobonos, creo que es la combinación, pues sí, no de esos recursos. Si Hacienda los hubiera tenido, pues a lo mejor hubiera podido ser o hubiera tenido, hubiera contado con cierta flexibilidad que no tuvo, pero también esa realidad de tasas muy bajas en colones es en parte lo que lo termina explicando. Para el mercado en dólares, yo no creo que este vaya a ser el caso, ¿verdad? El mercado en dólares igual, hemos visto mucha estabilidad en lo que son los rendimientos en el último año. em, y básicamente eso va a continuar. Ya Hacienda tiene muy resuelta la necesidad de aquí a diciembre. Lo que le falta de recaudar es algo que yo creo que lo va a realizar sin problemas, de manera que los rendimientos en dólares no se van a ver afectados. Y aunque los eurobonos no van a estar disponibles, la necesidad financiera en moneda extranjera, es decir, en dólares del gobierno, de aquí a mayo del siguiente año es en realidad contenida. Es algo que yo creo que puede manejar perfectamente en el mercado interno. Máxime, que esto no lo sabemos, hay un signo de pregunta, máxime si la tendencia de rendimientos en dólares en los mercados internacionales es similar a la que vimos en los últimos meses, donde vemos rendimientos en el mercado internacional más bajos en comparación con lo que vimos en la primera parte del año, y pues eso al final podría contribuir a esa estabilidad de los rendimientos en dólares. Sí es cierto que si de cara hacia y aquí voy a tomar la segunda pregunta ya para que podamos finalizar, que estaba por acá, que decía, la tasa de la Fed ha bajado 50 puntos con la expectativa a la baja, la curva soberana de Estados Unidos y en dólares en Costa Rica no se han ajustado. ¿Esperan algún cambio pronto? Ese no ajuste que se refieren en la pregunta, que es esa estabilidad que yo estoy hablando de la deuda en dólares, es algo que podría cambiar de cara hacia el 2026, pero va a depender enteramente de que también le salga al Ministerio de Hacienda el ejercicio de financiarse mediante fuentes internacionales. Si eso sale relativamente bien, yo creo que la curva interna debería reaccionar en el sentido del resto de tasas internacionales de rendimientos que han venido reduciéndose, ¿verdad? Em, pero si por el contrario eso no se resuelve de una manera pues exitosa desde el punto de vista del gobierno y del Ministerio de Hacienda, sí podríamos, digamos, enfrentar ciertas resistencias para que esa curva tienda a generar ese movimiento, ¿verdad? Entonces creo que no es algo que yo espere en el corto plazo. En el 2026 sí que podría suceder, pero va a estar básicamente supeditado a este elemento, ¿verdad? Bueno, yo quisiera agradecerles a todos los que a todos los que asistieron a esta charla, agradecerle nuevamente a Sebastián, nuevamente a Juan Pablo. La verdad es que yo creo que muy provechoso para todos nosotros, para el aumento, el incremento del entendimiento de las condiciones económicas, de las condiciones de mercado. También muchas gracias a las personas que nos plantearon las preguntas. Estaríamos finalizando por acá. Desearles muy buen día a todos, y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.